69. Jesús es mi refugio en toda tempestad y es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me
nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo que vamos a meditar es el 32. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En esta noche, hermanos y hermanas también, damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede de reunirnos una vez más en su presencia, en nuestro culto de oración. Gracias a Dios porque es una gran bendición para nosotros los creyentes el poder acercarnos a la presencia de Dios. Dice la palabra que el Señor está en medio de nosotros, donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él está en medio nuestro. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos esta dicha, este privilegio tan grande de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, porque en otro tiempo nosotros no le conocíamos, éramos ajenos a la voluntad de Dios, éramos enemigos de Dios en ánimo y en malas obras. Gracias a Dios porque un día dijo el Señor: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, hermanos, porque es una gran bendición que nosotros tenemos en haber conocido al Señor como nuestro Salvador, el que ha salvado nuestras almas de la condenación y del lago de fuego. Quizás, hermanos, nosotros nunca vamos a poderle pagar, aunque quisiéramos tal vez, ¿verdad?, con buenas obras, pero no va a alcanzar, porque es un precio muy grande, y es lo que en esta noche vamos a meditar un momento de lo que Dios hizo con nosotros, para que, hermanos, no se nos olvide, porque a nosotros se nos olvida con mucha facilidad. A veces nos hacen favores y nos olvidamos nosotros muy rápidamente, pero hay una palabra que dice que nosotros debemos de traer a la mente las palabras que quedaron escritas del Señor. Dice que debemos de traer a nuestra mente sus palabras que quedaron escritas por nosotros, para que nosotros las recordemos y esa palabra la tengamos en nuestros corazones. Dice aquí en esta carta que estamos leyendo, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Sí, hermanos, porque
la palabra dice que Dios estaba con el Padre, ordenándolo todo desde antes de la fundación del mundo. Él era la delicia, era el solaz de Dios, el contentamiento. En Él se deleitaba todo el tiempo y Él estaba en los cielos, hermanos. Él no necesitaba de nada porque Él estaban sus santos ángeles que le adoraban a Él todo el tiempo y se postraban delante del Cordero, delante del Señor, hermanos, y le adoraban. Si usted, hermano, se acuerda que cuando Él subió al monte del Getsemaní para orar a Dios, dice que con gran clamor y angustia clamaba a Dios, con temor reverente clamaba a Dios, y Él fue escuchado a causa de su temor. Dice la palabra de que vinieron ángeles, hermanos, para fortalecerle y le servían. A mí, hermanos, puse a pensar un momento cómo es, hermanos, de que los santos ángeles de Dios servían al Señor, porque, hermano, Él es el que se merece nuestra gratitud, todo sacrificio que hagamos. A Él se le ofrece, a Él se le ofrecemos, al Señor. Dice la palabra, hermanos, que Dios nos dio a su Hijo unigénito, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? Nos entregó, hermanos, a su Hijo, el unigénito Hijo que Él tenía en los cielos, vino a este mundo. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros, le decía, somos dichosos, somos bendecidos con una bendición tan grande que nosotros no podríamos, hermanos, compensar o pagar ese amor con que Cristo nos amó. Ni aunque estuviéramos aquí todos los días, hermanos, nunca podríamos pagar ese amor. Pero si algo nos dice la palabra en Efesios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo, fíjese, hermano, hermana, también excede a todo el conocimiento, a cualquier conocimiento en el mundo. Excede ese amor, hermanos, con que nosotros fuimos amados. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, esta palabra de verdad, palabra, hermano, que nosotros oímos, que salieron de los labios del Señor, nos alegra, nos goza nuestro corazón, porque esa palabra es vida y nos da vida a nosotros también. Dice la palabra que Dios no escatimó a su propio Hijo. Fíjese, hermano, de que nuestros hijos son algo que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado. Y cuando ellos se enferman, luego nuestro corazón se entristece, ¿verdad? Tal vez los jóvenes no han experimentado esto porque todavía no tienen hijos, pero los padres, a veces me puedo dar cuenta cuando uno de mis hijos se enferma, luego se levanta la mamá para prepararle algo, para hacerle algo, pero porque es parte de las entrañas
de nosotros. Fíjese, hermano, cómo nosotros llegamos a estimar, a querer a nuestros hijos. Y si alguien nos los pidiera, dijera, bueno, mire, le voy a poner un precio a su hijo, véndamelo, o démelo, se lo voy a adoptar su hijo. No hay madre que hace eso. No hay una madre que haga eso. O quizás, tal vez, ¿verdad? Porque hay una palabra que dice, aunque padre o madre me dejare, dice, con todo eso me recogerá Jehová. Puede ser, sí, hay, ¿verdad? Pero dentro de esos están contados. No cualquier madre va a dejar a su hijo nada más así, o cualquier padre que le pida a un hijo, a ver, deme a su hijo, le va a decir, démelo, lo vamos a adoptar. No, aunque le ofrecieran tanto por su hijo, no lo va a dar. Nosotros, hermanos, sí, nosotros. Pero gracias a Dios, hermano, porque mire, Dios no escatimó, ¿sí? No escatimó a su propio Hijo, sino que dice que antes lo entregó por nosotros, por amor a nosotros. Dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne, fíjese. ¿Sí? En el principio dice que era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne. Pero mire lo que dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne. Maravilloso. Maravilloso, hermanos. Por eso fíjese, hermano, que nosotros los creyentes en Cristo, los que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús, hermano, hay gratitud en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cómo es que se fijó en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo se fijó en su servidor? ¿Sí? Bien feíto. Así me quiso Dios. ¿Sí? Así me quiso. Por amor a mí, fíjese, hermano, dio a su Hijo. ¿Sí? Por amor a usted, hermana, dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Dice allá en Job que corona de oro finísimo tenía en su cabeza. ¿Sí? Venían los ángeles y le adoraban. ¿Sí? Era contentamiento de Dios de día en día. Hagamos al hombre, dijo Dios. Dice que ahí estaba presente Cristo también. ¿Sí? En el principio era el verbo, dice la palabra, y el verbo era con Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? El evangelista dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Hermoso, hermano, un día cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, contentos. Si se mira un alma regenerada, fíjese, hermano, se mira. Sí. El otro día llegó una persona conmigo, no lo conocía y en el fondo sentí, este ha de ser un creyente, dije, él ha de ser un creyente, dije yo dentro de mí. Ha de ser algún creyente porque fíjese, hermano, que el Espíritu luego le transmite a usted. ¿Sí? Iba el hermano, es de otra congregación, y llegó conmigo y dice, ¿cómo está, don Jeremías? Pero una sonrisa, yo no lo puedo hacer, porque a veces la sonrisa de uno quiere hacer la sonrisa, pero no da, porque uno a veces ya el físico de uno ya no da. Ya no da. Así dijo una hermana un día, componga esa cara, dijo, porque esa cara está muy mal. Dijo. Y es cierto, porque fíjese que a veces reflejamos nosotros, hermanos, sí, reflejamos, fíjese que a veces que nos está yendo mal y mire que una cara que traemos nosotros, sí, si no es de amargura, de tristeza, sí. Cuando
Cuando, hermano, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, fíjese que eso debe ser radiante en nuestro físico, en nuestro mirar. Quien lo mira, quien lo observa a usted, va a mirar que usted, hermano, está con Dios, está con Cristo, se ha acercado a Él. Nos hemos acercado a Él. No nada más, ¿sí? Ay, a veces, hermanos, es un poco triste, pero es la realidad. Somos bien amargados. Una amargura que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? ¿O no hay amargados? No, no hay. Sí hay, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjese, hermano, porque fíjese que la vida del Señor se refleja en el creyente, se muestra en un creyente, se muestra en una creyente. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Él, obtenemos bendición, obtenemos socorro. ¿Sí? Por eso que cuando nosotros estamos padeciendo necesidades, estamos padeciendo cosas, están pasando problemas en nuestra vida, aunque sean tan difíciles, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al Señor, nos acercamos a Él. Nos acercamos. Dice la palabra que hay un trono de gracia. El que no escatimó a su propio Hijo. Estamos hablando de Cristo, fíjese, hermano. Sí. Del Señor. El que salvó mi alma, el que salvó su alma. Lo más precioso que Dios tenía en los cielos. El apóstol Pedro dice que nosotros no fuimos rescatados con cosa corruptible. Nuestro rescate, hermano, no fue con cosa corruptible, sino con la sangre de Cristo. Como de un cordero, dice, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo existiera, ya estaba escrito de que Él venía por nosotros. Qué bueno, hermano, que Dios nos amó, ¿sí? Porque este es el gran amor de Dios, hermanos, para con nosotros. Porque fíjese que nos salvó, no que nosotros hayamos hecho algo, dice la palabra, para que obtuviéramos esta bendición. Nosotros no hicimos nada, sino que Él lo hizo por nosotros, entregando a su unigénito Hijo, que estaba con Él en los cielos. Dice el Señor en uno de los evangelios, dice, lo que es mío, ¿sí? Lo que es mío, dijo Él, ¿sí? Dios lo ha entregado en mis manos para que todos aquellos que creen en mí estén conmigo también. Qué dichoso, hermanos, somos nosotros. Qué dicha más grande, hermano. Fíjese que gozamos nosotros los creyentes en Cristo. Veamos, vamos a seguir viendo Hebreos capítulo 4. Estamos en nuestro culto de oración, hermanos, y vemos al Señor Jesucristo. Estaba viendo, fíjese, hermano, que los santos hombres de Dios en la antigüedad ofrecían sacrificios a Dios. Hay sacrificios de alabanza. Cuando cantamos a Dios estamos dando sacrificios, estamos ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza. A veces, por eso a veces me entristezco un poco cuando los himnos, mire que así van nuestros himnos. No sé por qué no sale bien.
A veces el que va adelante va muy rápido y los de atrás se quedan un poquito. No sale, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, porque Dios no exige una perfección, pero cuando se canta muy bonito, se oye bien, hasta nosotros nos alegramos cómo salen los himnos. ¿Sí? Ojalá que nos acoplemos, ¿verdad? Tanto como los que estamos aquí, que no y nos vamos así. Yo a veces no canto porque ya si canto se oye aquí adelante, allá atrás diferente, sino todos a una sola voz, porque son sacrificios que se ofrecen a Dios, al Señor. Se ofrecen a Él sacrificios. Los cánticos, hermanos, que nosotros cantamos, fíjese que son sacrificios a Dios. Así dice el Salmo número 69:30, vamos a ver ese salmo, pero ahorita vamos a regresar a Hebreos, porque hablando un poquito del sacrificio. 69, verso 30. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Imagínese, hermano. Alabaré yo a Jehová con cántico de alabanza. ¿Sí? Dice que es más que un sacrificio de un corderito, ¿sí? De un becerro de menos de un año, que se ofrece en un altar, que se ofrecía en el altar. Ese sacrificio, fíjese, hermanos, subía a Dios, y así como también nuestras alabanzas que ofrecemos a Dios. Por eso cantamos, hermanos, ¿sí? Por eso hay cántico de alabanzas a Dios. Nos gozamos. Hay cánticos, hermano, que uno se alegran, le alegran también los cánticos. Muchos se han convertido por oír los cánticos. Hay un hermano que dice que cuando yo, dejo el mundo y sigo a Cristo, ese cántico dice que le llegó en su corazón al hermano: dejo el mundo y sigo a Cristo. Cómo este hombre se inspiró para cantar esa alabanza a Dios y decir: dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Porque sí, hermano, el mundo va a pasar, así dice la palabra. Tenemos nosotros referencia de la palabra que dice de que el mundo pasa y el mundo va a pasar, pero todos aquellos que hemos creído en el Señor, hermanos, y los que guardamos la palabra en nuestros corazones, permanecerán para siempre. ¡Qué bendición! Les decía que vamos a leer Hebreos 4. Quería tomar este pasaje, hermanos, porque es de alabanza a Dios. Nuestros cánticos, que son de alabanza a Dios, dice que es más que el sacrificio de un buey, de un cordero, de un becerro menos de un año, de un cordero sin defecto que se presentaba delante del Rey, delante del Señor. Ese sacrificio era acepto a Dios. Qué bueno, hermanos. Sí. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas que le pedimos? ¿Sí? ¿Cómo no nos va a dar las cosas que le pedimos? ¿Sí? ¿Le ha pedido usted a Dios? Le hemos pedido a Dios, hermanos. Solo pedir y pedir son los hermanos, dicen algunos hermanos. Ya no pidan mucho porque ustedes, sí, a veces pedimos nosotros mucho, pero está bien. Dios dice que hay que pedir, ¿sí?
Pedid y se os dará. ¿Sí? Hay que pedir. Es que mucho pedimos nosotros, dice. No, pero hay que pedir, dice Dios. Pedid y se os dará. Y vamos a tener nuestro gozo cumplido. Contento el hermano porque lo que estaba pidiendo a Dios, Dios se lo concedió. ¿Sí? Y ese es lo más hermoso, fíjese hermano. ¿Sí? Fíjese hermana, es lo más hermoso que nosotros los creyentes tenemos, que pedimos a Dios y Dios nos lo concede. Yo no sé qué le ha pedido usted a Dios, yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios, no sé qué le va a pedir esta noche, qué le vamos a pedir a Él. ¿Sí? Hermano, pero es algo muy maravilloso cuando Dios escucha y oye la oración. Eso es más hermoso aún todavía. ¿Sí? Que Dios escuche la oración nuestra. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver, Hebreos. Cómo Dios no nos va a conceder las cosas que nosotros le pedimos. Hebreos 4, versículo 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí, hermanos. Acerquémonos al Señor Jesucristo. Ese trono de gracia es de Cristo, hermanos. ¿Sí? Ese trono de gracia es Cristo. ¿Sí? Dice Dios, ¿cómo no nos va a dar las cosas si Dios nos entregó a su Hijo? ¿Cómo no nos va a dar las cosas Dios si Dios nos entregó a su Hijo? ¿Acaso no valía mucho el Hijo de Dios? ¿Sí? Un valor incalculable, un precio tan grande. Por eso dijo el apóstol Pablo que la muerte de Cristo es la muerte preciosa, que no se puede comparar con un valor. Es incalculable ese precio, ese valor con que Cristo nos amó. Dice que nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Fíjese, hermano, que yo miraba en los hombres de la antigüedad que estos hombres hallaron gracia delante de Dios y se les fue otorgada la petición de su corazón, porque fíjese, hermano, que cuando se halla gracia delante de Dios, cuando usted haya esa gracia delante de Dios, hermano, tiene la petición contestada. ¿Sí? Decía una ancianita de que ella durante toda su vida había orado a Dios. Desde que se convirtió, dijo, yo he orado a Dios principalmente para que mi familia, para que todos estén en las cosas de Dios. Una petición. Es una petición que se coloca delante de Dios. Y dijo, me voy a morir, dijo, y no voy a ver cuando entre el último. ¿Se murió? ¿Sí? Creyéndolo, no respondió todo. Sí. Faltó todavía. Pero quizás falta todavía porque aún hay esperanza. Mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza. Y esa esperanza se desvanece cuando el hombre perece, cuando el hombre se va sin Dios y sin esperanza. ¿Sí? Pero está colocada delante de Dios esa petición, que un día lo va a contestar, ¿sí? Y es lo que nosotros colocamos, hermano, delante de Dios. Quizás no vamos a ver todo lo que le pedimos a Dios, pero sí
le pedimos algo conforme a su corazón, dice que Él nos las concede, hermanos. Qué bueno, hermanos, ¿sí? Dice que José era un varón a quien Dios, hermanos, dice que la gracia de Dios estuvo en él. ¿Sí? Dice que este varón, la gracia de Dios estaba en él y Dios le concedió, fíjese, hermano, las peticiones de su corazón. Aún dijo a sus hermanos, aún dijo él, de que no dejaran sus huesos en Egipto. Murió José, lo enterraron y dice que sus huesos se quedaron en Egipto, pero cuando se vinieron, trajeron los huesos de José. Imagínense, hermano, ¿sí? Lo que Dios hace, ¿sí? Porque la gracia de Dios era en este joven que era temeroso de Dios, caminaba en integridad, era un joven recto, un joven correcto, que caminó en el camino de Dios, obtuvo la gracia de Dios, como nosotros en esta noche, hermanos, que nos vamos a acercar una vez más al trono de la gracia, que es Cristo el Señor, donde nosotros vamos a colocar nuestras peticiones, lo que hay en nuestro corazón, para pedirle a Dios de lo que sea, hermanos, ¿sí? De lo que nosotros está en nuestro corazón para pedirle a Dios. Señor, yo quiero una mi casa. No está mal, sí, no está mal. Señor, yo quiero mi vehículo. Hay que pedirlo. ¿Sí? Señor, te pido por mi familia. Hay que pedirlo. ¿Sí? Los jóvenes, ¿qué van a pedir los jóvenes? Señor, por mi esposa, Señor. El Señor concede, el Señor da, ¿sí? El Señor da. Y dice que da más abundante de lo que nosotros pedimos. Eso es lo mejor, fíjese, hermano. ¿Sí? Señor, concédeme mi buen trabajo. Correcto, para que pueda perseverar, ¿sí? Correcto. Porque trabaja, imagínese que trabaja usted de noche y solo el domingo viene, imagínese. Pues sí, trabaja de noche, ¿verdad? Solo el domingo puede venir, porque el trabajo, ni modos, ahorita es hora que está trabajando. Pero pídale a Dios, pidámosle, ¿sí? Señor, concede mi trabajo que sea de las 8 de la mañana para las 6 de la tarde, o las 5 de la tarde, o 4 de la tarde. De las 8 para las 4 son 9 horas, correcto. Llega a su casa, le da tiempo de regresar, persevera. Es un creyente que está dando frutos a Dios. Hermanos, es un creyente que está fructificando y que agrada a Dios. Y es un creyente también que se está fortaleciendo en Dios, porque cuando no perseveramos, nos debilitamos, ¿sí? Nos debilitamos. Ya débiles, el enemigo fácil nos atrapa y nos lleva. Fácil nos atrapa el enemigo, ¿sí? Porque ya no tenemos fuerzas, ya no hay fuerzas. Por eso es bueno, ¿verdad? Sí, así le decimos a los hermanos, hermanos, fíjense que tengo dificultades para perseverar porque trabajo de noche y no me da tiempo de llegar los martes, pero procure, hermano, pida a Dios para que le dé la oportunidad para que nos acerquemos a Dios, hermanos, a ese trono de gracia de donde desciende todas las bendiciones. No hay otro lugar, hermano, donde desciende la bendición de Dios, ¿sí? Sino en el trono de la gracia, cuando nosotros nos acercamos y hallamos esa gracia. Eso es lo más hermoso, hermano, hallar esa gracia delante de Dios, de lo cual yo creo, hermanos, que los hermanos aquí en este lugar han hallado esa gracia delante de Dios. Porque han obtenido las peticiones que han pedido, lo que hemos pedido, Dios ha concedido. Sí, hermano, su servidor ha pedido,
Dios le ha concedido. Hay cosas que también ha pedido, todavía no, ¿sí? Pero los quiero ver, ¿sí? Los quiero ver. Quiero ver, Señor, lo que te pido. Quiero ver lo que te pido, Señor. ¿Sí? Así, hermanos, acerquémonos a Dios, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas que le pedimos? Sí. Todo, hermano, todo lo que está a su contorno, todo lo que está a nuestro contorno, ¿sí? A los jóvenes les decía, ¿sí? A las señoritas también, por un esposo. Ay, ¿cómo lo voy a pedir si todavía? Pues precisamente, ¿sí? Señor, que sea un buen joven, que me trate bien, que un joven que sea temeroso tuyo y que te sirva también, y nosotros te vamos a servir. Una buena petición delante de Dios, ¿sí? ¿Va a conceder? ¿Sí? Eso sí, cuando tal vez va a venir un joven que no es creyente, momento. Yo he pedido a un joven cristiano, creyente, que esté en comunión, ¿sí? Dijo una hermana, yo pedí a Dios, dijo, que me iba a ir a otro estado y Dios ya me concedió, dijo. Se fue para Indiana, por allá, ni sala hay. ¿Sí? Así no, ¿sí? Así no funciona. ¿Sí? Ya pedí a Dios, dijo, y Dios me dijo que me va a llevar a Indiana. No, hombre, allá no hay sala. Allá está, ya creo que como unos 20 años, quizás, o 25 años que se fue la hermanita. Y el otro día lo estaba oyendo que anda por allá todavía. Imagínense. Lástima el tiempo perdido, lástima lo que se perdió, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, por la bendición que tenemos en esta noche de oír estas palabras y que Él quiera bendecirlas en nuestros corazones.